El Señor le bendiga, hermanos. May God bless you, brothers and sisters. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Are we happy to be in the house of the Lord? Oh, deberíamos estar contentos. We should be happy Porque un día estábamos perdidos, because one day we were lost, condenados, condemned, íbamos camino al infierno. we were in our way to hell, Y la gracia del Señor nos ha traído aquí and by God's grace we are here para adorar al Señor por su bondad to worship the Lord for His kindness y aprender más acerca de Jesucristo. and to learn more about Jesus Christ Y ser parte del propósito que Él tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. and to be partakers of the purpose that He had hidden even before the foundation of the world. Vamos a leer nuestras escrituras. Let's open our scriptures. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Dice así la palabra del Señor: It says like this, the word of the Lord. destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche Heavenly Father, we give you thanks in por la this evening oportunidad de estar en tu casa para adorarte, Señor. for the opportunity to be in your house to worship your Padre, name. recibe la adoración de tus hijos. Lord, receive the adoration of your children. Ahora venimos pidiendo que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Now we come to ask that your Holy Ghost move among us, Padre, que puedas tener libertad, Señor, para hablar lo que tú quieras. that you can have freedom to speak whatever you want to, Lord. Que ninguno de nosotros estorbemos, Señor, a tu Espíritu Santo. That no any of us will disturb your Holy Ghost, Lord. Ni el que habla ni los que escuchan. Not the one who speaks, nor the one Que who tú te listens. sientas libre, Señor, de moverte entre That nosotros. you may feel free to move among us. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Cover us with your precious blood, Y que podamos, Señor, entrar en tu presencia. and that we can come into your presence, Lord. Déjanos rendir nuestro corazón. Let us surrender our hearts. Déjanos entrar en el espíritu de la palabra Let us get into the spirit of the word, Lord, y creer con todo nuestro corazón. and believe with all our heart Padre, y que recibas gloria en esta noche. that you may receive glory this En el evening. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Vamos a comenzar a estudiar la siguiente virtud. We're going to start studying the next virtue. Esto es conocimiento. This is knowledge. Conforme al orden que la palabra de Dios estableció. According to the order that the word of the Lord established, Dios lo hizo esto en ese orden God did this in that order porque ese orden es perfecto. because that order is perfect. Usted está creciendo You are growing, y cada una de estas virtudes and each of these virtues, lo lleva a usted un paso más cerca del amor perfecto. it takes you one step closer to perfect love. Entonces ese es el objetivo. So that's the objective. Allí tenemos que llegar todos. That's the place we have to all of us reach. Estuvimos hablando de la virtud, We were speaking about virtue, cosas realmente profundas, really deep things, y podemos seguir estudiando ese tema. and we continue speaking about that topic. Mucho que hablar sobre eso. There's a lot to speak about it, Pero creo que la cosa más importante que tenemos que entender but I believe the most important thing that we have to understand es que tenemos que rendirnos al Señor. is that we have to surrender to the Lord. Luego tenemos que aprender a entrar en el Espíritu Afterwards, we have to learn how to enter in the Spirit, y luego creer toda palabra de Dios. and then believe every single word of the Lord. Creerla para nosotros mismos. Believe it to ourselves, Entonces la virtud del Señor se puede mover entre nosotros. so the virtue of the Lord can move among us. Ya estuvimos hablando acerca de brujería y cosas feas, We were speaking about witchcraft and ugly things, pero la razón por la cual yo quise hablar sobre eso but the reason that I wanted to speak about that es porque para mí es una cosa muy terrible is because for me it's a terrible thing
que un brujo sepa cómo rendirse. that a sorcerer knows how to Y surrender, nosotros, los hijos de Dios, no sabemos. and that we, the children of God, doesn't know how to. Ellos saben cómo entrar en el espíritu They know how to get into the spirit y adorar al diablo, and worship the devil. que no les va a dar ninguna cosa buena. That is not going to give them anything good. Y aún así ellos lo hacen. And even like that, they do it. Y nosotros, los cristianos, And we, the Christians, que amamos al Señor, that we love the Lord, que hemos nacido de nuevo, that we have born again, been no born again, entramos en el espíritu. we don't enter in the spirit. Eso es para mí muy terrible. That's for me really terrible. Entonces, por eso es que yo creo que los hijos de Dios deben ser llenos del Espíritu Santo. So that's why I believe the children of God had to be filled with the Holy Ghost. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, eso no se puede detener. Because when you receive the Holy Ghost, that cannot be stopped. Si usted está tratando de detener al Espíritu Santo en su propia vida, If you're trying to stop the Holy Ghost in your own life, usted lo va a contristar. you're going to make him sad. Grieve the Holy Ghost, yeah. Pero si Él está decidido a hacer algo en usted, But if he is willing to do something in you, Él lo va a contristar a usted. he is going to grieve you Hasta que usted entienda cuál es la voluntad de Dios. until you understand what the will of God is. Escuchamos al hermano Branham en la cinta We heard Brother Brian in the tape diciendo que si Dios quiere que hagamos algo, saying if God wants us to do something, puede ser que nosotros no lo querramos hacer, it might be that we don't want to do it, pero si no lo queremos hacer, but if we don't want to do it, puede ser una señal que Dios quiere que lo hagamos. it could be a sign that God wants for us to do it. Lo que Pablo no quería hacer era ser cristiano. What Paul didn't want to be was to be a Christian, Y no solo fue cristiano, sino que terminó predicando a Jesucristo. and he didn't became just a Christian. He ended up preaching Jesus Christ Y dando su vida por el Evangelio. and giving his life for the gospel. Oh, bendito es el Señor. Blessed be the Entonces Lord. hablamos sobre conocimiento. So we speak about knowledge. En español le dicen ciencia, pero la palabra es conocimiento. In Spanish they call it science, but the word is knowledge. Aunque la palabra ciencia en griego significa conocimiento. Even though the word science in Greek, it means knowledge. Pero la palabra ciencia siempre nos imaginamos a los científicos. But the word science, we always imagine scientific people. El hermano Branham y la Biblia dice conocimiento. Brother Brian, the Bible says knowledge. Esta escritura que es muy extraña. This scripture is really odd. Yo creo que no la puedo entender. I believe that I cannot understand it. Y lo que me hizo investigar más profundamente And what made me to investigate deeper es que el hermano Branham cita esta escritura de una forma completamente diferente. was that Brother Brian quoted this scripture in a different manner. Digo, ¿cómo? ¿De dónde tomó él esa interpretación? And I asked myself, from where he took that interpretation? En español dice, destruyendo consejos. And he says, casting down imagination. Casting down imagination. Casting down imaginations. En español dice destruir consejos. In Spanish, it advices. says to destroy advices. Y en inglés dice destruir imaginaciones. In English, says casting down imaginations. Yo no entiendo eso. I didn't understand. Y I el didn't understand hermano that. Branham dice And Brother Brian said, derribando razonamientos. Casting down. casting down reasoning Es totalmente diferente. is totally different. Entonces, yo tengo en casa una Biblia Lamsa So I had in my house a Lanza Bible que me fue regalada este fin de año. that was given to me this end of the year. Entonces, mire cómo dice la Biblia Lamsa. So look how the Bible says it, the Lanza Bible, Ajá. En inglés y en español. in English and Spanish. Seguramente esto es lo que el hermano Branham leyó. Probably this was what Brother Branham read. Derribando razonamientos Casting down y reasonings toda cosa falsa que se exalta contra el conocimiento de Dios and every false thing that exalts itself against the knowledge of God, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. and to capture every thought to the obedience of Es Christ. una porción poderosa, It's a powerful portion. tremenda instrucción.
is a tremendous instruction. Entonces vamos a entrar a ver qué dice el hermano Branham sobre, sobre el conocimiento. Let's see what Brother Branham says about knowledge. En la estatura del hombre perfecto es el párrafo 160. The stature of the perfect man, paragraph 160. Es 67 en español. Dice, ahora, primero es fe, luego virtud, luego después tercero, usted añade conocimiento. And then thirdly, you add knowledge. Ajá, ok, it's okay. Entonces, tercero, usted añade conocimiento. Thirdly, you add knowledge. Conocimiento. Ahora, esto no significa conocimiento mundano, porque eso es insensatez para Dios. Knowledge. Now, that doesn't mean worldly knowledge, because that's foolishness to God. Más bien es conocimiento para juzgar. But knowledge to judge. ¿Juzgar qué? Judge what? Lo correcto y lo errado. Right from wrong. Amen. That's right. Es suficiente para toda la noche. Is enough for the whole night. Para comenzar, To start with, él dijo una frase que ofendió a todas las personas. he said a phrase that offended every single Que el person. conocimiento mundano es insensatez para Dios. That worldly knowledge is foolishness to God. ¿Quiere usted decir que la NASA es insensatez para Dios? So you mean that NASA is foolishness to God? ¿Quiere usted decir que todos los científicos que hacen medicinas son insensatez para Dios? You want to say that all the scientific people that do medicine are foolishness to God? Todas las cirugías, todos los filósofos, Every surgeon, every philosopher, todo eso es insensatez para Dios. all of that is foolishness to God? Es muy fuerte decir eso. It's really strong to say that. Porque el mundo recibe beneficios de todo eso. Because the world receives benefits from all those things. Ellos pueden decirle cuándo va a llover, cuándo va a hacer sol. They can forecast when it's going to rain, when it's going to be a sunny Si day. hay algo que a mí me encanta es la predicción del clima y el GPS. If there's something that I like, is the weather forecasting and the Yo GPS. estoy agradecido con Dios por esas dos cosas. I'm grateful to God for those two things. Yo puedo andar por un país que nunca conocí con un GPS. I can be in any country that I have never been before with a GPS. Pero si es tan bueno, ¿por qué el hermano Branham dice que eso es insensatez? But if it's so good, why Brother Brian says that's foolishness? Es porque porque la Biblia lo dice, por supuesto. Because the Bible said, of course, Primera de Corintios 3:19. 1 Corinthians 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. For the wisdom of this world is foolishness with God. O sea, no lo inventó el hermano Branham, la Biblia lo dice. Brother Brian didn't invent it. The Bible says ¿Por it. qué? Why? Esa es la pregunta. ¿Por That's the qué? question. Why? Y es importante responderlo. And it's important to answer it. Porque el conocimiento humano Because the human knowledge viene de una mente que está en pecado. comes from a mind that is in sin. Nosotros no nacemos con una vista espiritual. We are not born with a spiritual sight. Nacemos en pecado, formados en We iniquidad. are born in sin, formed in iniquity. Entonces, en esa condición, no podemos ver a Dios. So in that condition, we cannot see God. Entonces, todo lo que el hombre haga sin ver a Dios So everything that the man does without seeing God, no puede ser bueno. it cannot be good. Wow. Usted sabe, un ciego puede, todo lugar a donde vaya está en peligro. You know, a blind person, every single place that they go to, they're in danger. Y si el ser humano es ciego desde que nace, And if the human being is blind since they're born, aun cuando él trate de hacer el bien, él va a hacer el mal. even when he tries to do good, he's going to do wrong. Primera de Corintios 2:14. 1 Corinthians 2:14. Esto es fuerte. This is strong. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. But the natural man perceiveth not the things of the Spirit of God.
Estamos llegando a la mera raíz de todo el problema. We are getting to the root of the whole issue. Esto es algo terrible de decir, This is something terrible to say, especialmente para alguien que va a salir, que se ha graduado en Harvard. especially to somebody who has been graduated from Harvard. O puede decirlo un ignorante como yo, Somebody ignorant as me can say pero it, decirlo a un graduado de universidad but to say it to a graduated man from the con 3 university diferentes profesiones, with 3 different PhDs, tú eres un hombre animal. you are an animal, man. Tú no eres un hombre, eres un animal. You are not a man, you're an animal. Oh, eso es fuerte. That's strong. Sabemos que el ser humano es un animal en el cuerpo. We know that the human being is an animal in the body. Escuchamos al hermano Branham en la cinta We heard Brother Branham in the tape diciendo que el cuerpo humano no fue hecho a la imagen de Dios. saying that the human body is not made to the image of God. El alma fue hecha a imagen de Dios. The soul is made to the image of God. Pero el cuerpo es hecho a la imagen de los animales. But the body is made to the image of the animals. Porque él tenía que ser parecido a sus súbditos. Because he had to be like his Sus subjects. subjects. Él iba a ser el rey en su reino. He was going to be the king in his kingdom, Y su reino eran los and animales. his kingdom was the animals. Por eso es que cuando el rey de la gloria vino, That's why when the king of the glory came, se hizo igual a sus súbditos. he made himself as his subjects. Él se hizo como nosotros. He made himself as us. Oh, eso es hermoso. That's beautiful. Pero él no está hablando Pablo no está hablando en esta escritura del cuerpo. But Paul is not speaking about the body in this scripture. Está hablando del espíritu de la He's persona. speaking about the spirit of the person. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, But the natural man receiveth not the things of the spirit of God, porque le son locura y no las puede entender. for they are foolishness unto him. Neither can he know them. Ajá, ajá, ajá. Porque se han de examinar espiritualmente. Because they are spiritual O sea, discerning. hay que tener una mente diferente So you have to have a different mind para entender las cosas de Dios. to understand the things of En God. la condición de nuestra mente cuando nacemos en este mundo, In the conditions of our mind when we're born in this world, no puede entender la palabra de Dios. the word of God cannot be understood. Escuche en el mensaje la base fundamental de la fe. Listen in the message, the fundamental foundation for faith. Ajá. Esto es algo hermoso. This is something beautiful. Dice en el párrafo 11. Says paragraph 11. El hombre en la caída perdió la conciencia de para qué el Padre lo puso en la tierra. Wow. Man in the fall has Wow. lost his conscience of what Father put him here on earth to do. Por eso es que el sueño de las mujeres es ser una cantante, una bailarina, una modelo. That's why the dream of the women is to be an actress, a singer, a dancer. El sueño de los hombres es ser un millonario, un artista del rock The dream of the men is to be a rock star or a millionaire o un cerebro de computadoras. or a geek from computers. Porque no sabe para qué lo puso Dios aquí. Because he doesn't know what God put him here to do. Los hombres gastan días de su vida en el gimnasio. Men spend days of their life in the Y el gym. hermano Branham dijo, Brother Branham said, antes de que yo fuera cristiano, before I was a Christian, ocupé muchas horas de mi vida puliendo mi carro. dijo él. I occupied many hours of my life polishing my car. Oh, hermano, ve usted por qué el cristiano ocupa el tiempo que tiene en las cosas que son de arriba. Now do you see why the Christian uses the time that he has in the things that are up from Nosotros heaven? tenemos que trabajar, tenemos muchas ocupaciones. We have to worry and we have many things to occupy ourselves. Pero si el tiempo que tenemos no lo ocupamos para Dios, But if the time that we have, we don't use it for God, entonces ¿qué nos queda? so what do we have left? Oh, es algo terrible. It's something terrible. El hombre en la caída perdió la conciencia de para qué el Padre lo puso en la tierra. Man in the fall has lost his conscience of what Father put him here on earth to do. Escuche esto. Listen to this. En otras palabras, todas las cañerías de nuestro cerebro, las salidas, la fe se ha obstruido con los negocios, la vida del hogar y cosas domésticas. In other words, all the plumbing in our brain and outlets of the faith has been clogged up with business affairs,
with home life and domestic things. Escuche eso. Listen to that. Se ha obstruido tanto con eso al punto que Dios no puede obrar a través de esos canales con los que Él hizo al hombre. It all becomes so clogged up with that until God can operate through those channels that He made a man for. ¿Sabe que nosotros los seres humanos tenemos el cerebro más grande de todos los animales? Do you know that we as a human being, we have the biggest brain of over all the animals? El cerebro de un delfín The brain of a dolphin es del tamaño de una naranja. is as an orange. It's the same size as an orange. El cerebro de un simio es más pequeño. The brain of a monkey is smaller. El cerebro de los pájaros es tan pequeño The brain of the bird is so little que sus ojos son más grandes que su cerebro. that their eyes are bigger than their brains. Los animales las cangrejos del mar The crabs from the sea, ni siquiera tienen cerebro. they don't even have a brain. Y nosotros tenemos toda la cabeza llena de cerebro. And we have full head full of brain. Y sabe que la ciencia dice que solo ocupamos el 10%. And do you know that science said that we only use the 10%? Eso debería de abrirle los ojos a los científicos. That should open the eyes of the scientific. ¿Cómo nacemos con el cerebro sin ocupar? How do we get born with a brain that we don't use? Y un genio usa el 11%. And a genius uses the 11%. ¿Qué pasa con el otro 98%? What happens with the O other 99%. 98 or 99%? Todo eso estaba activo antes de la caída. All that was being used before the fall. Porque este cerebro fue hecho para ser hijos de Dios. Because this brain was made to make children of God. Está lleno de conexiones que nos permiten ver ángeles. It's full of connection that allows us to see angels. Podemos contactar 7 dimensiones We can contact 7 dimensions con este cerebro. with this brain. Pero cuando el hombre cayó, But when the man fall, todo se bloqueó. everything got blocked. Piense usted en el jardín del Edén. Think about the Garden of Eden. Allá está Gabriel, allá está Miguel, There was Gabriel and Michael, el coro de ángeles cantando. the choir of angels singing, choir of angels singing. En la cima del monte, el trono de Dios. In top of the mountain, the throne of God. Y cuando el hombre pecó, And when the men sinned, todo eso desapareció de sus ojos. all that disappeared from their eyes. Todo estaba allí todavía, Everything was there pero still, él ya no podía hacer contacto con eso. but he couldn't make contact with Oh, those eso es algo things. tremendo. That's something tremendous. ¿Sabe que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros? Do you know that the Holy Ghost is here among us? Y no podemos verlo con nuestros ojos. And we cannot see it with our Nuestros eyes. sentidos no funcionan Our para eso. senses don't work for Por eso that. Dios nos ha dado otro sentido That's why God has given us another sense para contactar lo sobrenatural. to contact the supernatural. Oh, por eso es que hablamos de virtud. That's why we spoke about Para virtue, entrar en el mundo de lo to sobrenatural. enter in the world of the supernatural. ¿Ve usted la condición del hombre? Do you see the condition of man? Y el hombre en su condición caída And the man in his fallen condition, no está abandonado, olvidado, no está olvidado. he's not been forgotten. Dios se manifiesta al hombre, God manifests to man aún estando caído. even when he is fallen. Esto es Romanos 1:21. This is Romans 1:21. Pablo está hablando de la condición caída de la humanidad. Paul is speaking about the fallen condition of humankind, Pero dice estas palabras: but he says these words. porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Because that, when they knew God, they glorified him not as God. Escuche lo que Pablo dice. Listen to what Paul is Toda la saying. humanidad conoce a Dios. All the humankind knows God. Los ateos conocen a Dios. Even the atheist knows God. Los paganos conocen a Dios. The pagans knows God. Religioso o no religioso. Religious or not religious. No importa cuáles sean sus pecados, conocen a Dios. It doesn't matter what are the sins, they know God. Dios se da a conocer al hombre. God reveals himself to men. Entonces, Pablo dice, So Paul says,
en la misma naturaleza, In the same nature, la misma creación, in the creation, le muestra al hombre que hay un creador. it shows men that there's a De creator. manera que no hay nadie que tenga excusa. So there's no one that can have an excuse. Nadie tiene excusa. Nobody has an excuse. No importa si cuán científico, qué tanto conocimiento de ciencia humana tenga. It doesn't matter how much knowledge of science he knows, he No has. tienen excusa para decir que Dios no existe. They have no excuse to say that God doesn't exist. El hermano Branham predicó un sermón que él tituló Brother Branham preached a sermon that he titled Dios en su universo, en su palabra, en su Hijo y en su pueblo. God in His universe, in His word, in His people, and in His En su Hijo in His y en Son, su pueblo. and in His people. Sorry. O sea, Dios se revela a nosotros, God reveals Himself a to toda us, la humanidad. to all humankind. Si usted no lo puede ver en el universo, If you cannot see Him in the universe, lo va a ver en su palabra. you're going to see Him in His word. Y si no lo ve en su palabra, And if you cannot see Him in His word, lo va a ver en Jesucristo. you're going to see Him in Jesus Christ. Y si no lo ve en Jesucristo, And if you don't see Him in Jesus Dios Christ, le va a enviar un cristiano al lugar donde usted trabaja God is going to send you a Christian to your para que usted workplace, vea a Dios en esa persona. so you can see God in through that person. Pero Dios se muestra al hombre But God chose to de men muchas maneras. in many ways. Entonces Pablo dice, So Paul porque says, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. because that when they knew God, they glorified Him not as God. Antes se envanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Neither were thankful, but became vain their imaginations, and their foolish heart was darkened. La mente del hombre queda en tinieblas. A human mind stays in darkness En el momento en que le da la espalda a Dios. in the moment that they give their back to God. ¿Cuál es el problema del hombre? What's the problem of man? Sus razonamientos. His reasonings. Él razona todo lo que oye. He reasons everything that he hears. Tiene que entenderlo todo. They have to understand Hermanos, everything. nosotros no tenemos que entender todo. Brother, we don't have to understand Hay everything. muchas cosas que nunca las vamos a entender. There are many things that we will never understand. Dios envió un profeta. God sent a prophet. Dios envió un mensaje. God sent a message. Pero aún así hay muchas cosas que Él no dijo. But still like that, there are many things that he didn't say. Y cosas que dijo que no las explicó. And things that he said that he didn't explain it. La Biblia es igual. The Bible is the same. Usted dice, todo está en la Biblia. You said everything is in the Bible. No, no todo está en la Biblia. No, not everything is in the Hay muchas Bible. cosas que no están allí. There's many things that are not Y hay there. cosas que la Biblia dice And there's things that the Bible que no se say pueden explicar. that we cannot explain it. Pero tenemos que creerlo. But we have to believe it. Porque nosotros no somos razonadores, somos creyentes. Because we are not thinkers, we are believers. Sí, amén, gloria a Dios. Somos llamados a ser creyentes. We are called to be believers. Entonces, cuando un hombre comienza a razonar por sí mismo, So when a man starts reasoning by himself, le da la espalda a Dios. he gives his back to God. Entonces comienza a creer que sus razonamientos son altos, So they start believing that the reasoning are high, más altos que Dios. even higher than God. Y mire lo que dijo Pablo, And look what Paul said, Romanos 1:22, Romans 1:22. y diciéndose ser sabios e hicieron fatuos. Professing themselves to be wise, they became fools. Hermano, usted puede ver, abra usted las revistas de ciencia. Open the magazines of science, Hombres que estudian toda la vida men that studied their whole life, y terminan diciendo tonterías. and they end up saying foolishness. En vez de decir, yo no entiendo eso, Instead of saying, I don't understand it, tienen que sacar teorías. they had to come out with theories. Y las teorías son locuras. And the theories are a foolishness. Es algo terrible. It's something El terrible. hermano Branham hablaba acerca de un hombre que encontró un hueso. Brother Ryan spoke about men that found bone. Dijo que era un hueso humano de 68 millones de años. And he said that there was a human bone of 68 million years ago. Y dijo, había pasado toda su vida estudiando el huesito. He spent his whole life studying about the little bone.
Y terminó diciendo semejante tontería. And he ended up saying such a foolishness, Diciendo ser sabios, saying that they're wise, se hicieron fatuos. they became fools. Oh, Dios. Verso 25. Verse 25. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, Who changed the truth of God into a lie, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. and worship and serve the creatures more than the Creator. Vea usted, Do you see it? si usted no le cree a Jesucristo, If you don't believe Jesus le va a Christ, creer a Hitler, you're going to believe Hitler, le va a creer a Carlos Marx, you're going to believe Karl Marx, le va a creer a un homosexual como Nietzsche. you're going to believe a homosexual as Nietzsche. Nietzsche. Ajá. Oh, es el más grande ateo de todos los tiempos. He's the greatest atheist of all the times. Salió corriendo, dijo, por el centro del mercado He went running through the town center, y dijo, Dios está muerto, and he said, God is dead. Dios está muerto, God is dead. yo lo maté, dijo. I killed him. Wow. Oye, es el más grande pensador del siglo XX. And he's the greatest thinker of the 20th century. Un tonto. A fool. Imagínese nuestro amigo Hawking, Imagine our friend Hawkins. a mí, media lástima, He give me, I have pity on him. porque pasar toda su vida negando a Dios Spend his whole life denying God, y luego tener que enfrentarse después a la hora de la muerte. and then to confront the death time. Pero ellos prefirieron cambiar la palabra de Dios por mentiras. But they prefer to change the word of God for lies. ¿Por qué? Porque el hombre está en pecado. Why? Because man is in Y sin. no solo eso, And not just that, sino que Dios le da la oportunidad de creer y no la acepta. because God gives him the opportunity to believe and he doesn't accept Y it. estos hombres son los líderes del pensamiento de la humanidad. And these men are the leaders of the thinking of humanity. Oh, eso es terrible. Y terminan sirviendo a las criaturas antes que al Creador, And they serve the creatures more than the Creator, el cual es bendito por los siglos. Amén. who is blessed forever. Amen. Entonces, ¿sabe qué pasa? Do you know what happens? Viene el juicio de Dios. The judgment of God comes. Pablo dice, Paul says, verso 28, verse 28. y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Oh, es algo terrible. It's something terrible. ¿Sabe usted que entre más conocimiento tiene una persona, Do you know that the more knowledge a person has, siente más libertad de hacer locuras? it feels more freedom to do crazy stuff? Una persona que es ignorante, que no ha ido a la escuela, An ignorant person that hasn't been to school, tiene temor de muchas cosas. he has fear of many Pero things. una persona de universidad que tiene mucho conocimiento, But a person at the university has a lot of knowledge. lo mira, se ríe, se burla, He sees laugh if porque, Mocks. porque él entiende mejor las cosas. because he understands better the things. Imagínese personas llenas de conocimiento Imagine people full of knowledge que terminan operándose para cambiar su sexo. they end up having surgeries to change their sex. gender. Nuestra gente importante Our important people votando a favor del aborto, voting in favor of the abortion, aprobando las drogas, approving drugs, cuando solo trae muerte. when that only brings death. Y no son tontos. And they're not fools. Nosotros somos tontos. We are the Ellos fools. son muy inteligentes. They are very smart. O grandes hombres y mujeres. Great men and women. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? But what's the issue? Ellos no quisieron tener a Dios allí. They didn't want to have God in there. Eso es todo. That's all. Ellos no quisieron tener a Dios allí. They didn't want to have God with them. Yo recuerdo cuando una
una gran compañía quería comprar toda una cuadra de ciudad. I remember when a great company wanted to buy a whole portion of the city. Digo, pero en esa cuadra estaba una pequeña iglesia pentecostal. But in that corner, there was a small Pentecostal church. Y ellos le pidieron que vendieran su terreno. And they asked them to sell their property. Y ellos dijeron, no podemos. And they say, we cannot. Porque el Señor nos dijo que pusiéramos esta iglesia aquí. Because the Lord told us to put this church here. Y los llevaron a los tribunales. And they took them to the judges. Y allí querían forzarlos a vender. And there they wanted to force them to sell. El pequeño predicador se paró y dijo, Señor, yo solo puedo decirle lo que creo. The little preacher stood up and said, Lord, I just can tell you what I believe. El Señor me dijo que abriera esa iglesia The Lord told me to open this church en ese lugar. in this place. Y Él está bendiciendo, almas están siendo salvas. And His blessing and souls are being saved. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer? El Señor me dijo. So what can I do? The Lord told me. El gran abogado Greenwell, The great lawyer Greenwell, muy famoso, nunca perdía un caso. really famous, he never lost a case. Él le dijo, disculpe señor, deténgase. He told him, I'm sorry, stop for a minute. No meta ningún señor en esto. Don't put any lords in this. Estamos hablando de leyes. We are speaking about laws. Y dijo, pero las leyes están basadas en la Biblia, señor. But he said, the laws are based on the Bible. Dijo, una semana después, 1 week later, el avión donde viajaba el abogado Greenwell, the airplane where the lawyer Greenwell was traveling, dijo, se hundió en las aguas del río Hudson. it got sunk in the waters of the river Hudson, the Hudson River. Me pregunto, dijo el hermano Branham, I asked myself, Brother Brown si said, él quería a Dios allí. if he wanted God there. Wow. Oh. El hermano Branham dijo algo asombroso. Brother Brown said something amazing. La ciencia, The knowledge, la educación, the education, science, education, ajá, y civilización and civilizations son del diablo. are from the devil. Hay que estar loco para creer este mensaje. We have to be crazy to believe this message. Esto nos separa del mundo entero. This separates us from the whole world. ¿Por qué dice el hermano Branham eso? Why does Brother Brown said that? Porque la ciencia vino del árbol prohibido. Because science came from the tree that was forbidden. El hermano Branham dice, ciencia es el evangelio del diablo. Brother Brown said that science is the gospel of the devil. Porque la ciencia es un árbol de bien y mal. Because science is a tree of good and evil. Mary Curie descubrió la radiación Marie Curie discovered radiation para poder curar el cáncer. to cure cancer. Y ellos hicieron bombas atómicas. con And eso. they made atomic bomb with that. La ciencia Yeah. hace bien y hace mal. The science does good and does Es un evil. árbol mezclado. It's a mixed tree. Produce muerte. Produce death. El día que de él comieres, The day that Morirás. you eat of that tree, you should die. entre más come el hombre del árbol de la ciencia, The más more muere. the man eats from the tree of science, the more they die. Ahora tenemos más medicinas y más médicos Now we have more medicine and more doctors, y tenemos enfermedades que no pueden curarse. and we have diseases that cannot be cured. Amen. La ciencia es del diablo. The science is from the devil. Eso fue el evangelio que el diablo predicó desde el principio. That was the gospel that the devil preached from the very beginning. Y luego, la civilización And vino afterwards, de la ciencia. the civilization came from science. Ustedes saben, no, sin ciencia, sin conocimiento, no hay civilización. You know, without knowledge, there's no civilization. Usted va a la Biblia You go to the Bible, y se da cuenta que la civilización vino de Caín. and you realize that civilization came from Cain. Los hijos de Caín descubrieron los metales. The sons of Cain discovered the metals. Los hijos de Caín descubrieron la agricultura. The sons of Cain discovered agriculture.
Los hijos de Abel eran pastores de ovejas. The sons of Abel were shepherds from sheep. Ellos simplemente vivían con el ganado. They just lived with the cattle, La forma más simple de vida. the simplest way of living. Así fue Adán, así fue Abel, That's the way it was Aden and Abel. así fue Seth, That was the way that Seth was, así fue Noé, as well as Noah, así fue Abraham, as well as así Abraham, fue Isaac, así fue and Jacob. Isaac and Jacob. Dijo, vea usted la línea de los hijos de Dios. Do you see the line from the children of God? Son gente humilde, ellos no tienen ciencia. They are humble people. They don't have a Pero science. mire los hijos de Satanás, dijo el But profeta. look at the children of Satan, said the prophet. Ellos son educados, son científicos. They are educated. They are scientific. Ellos le dan forma a la civilización. They shaped civilization. Por eso es que la civilización es corrupta. That's why civilization is corrupt. Por eso el hermano Branham dijo That's why Brother Brown said que la democracia es una cosa buena, that democracy is a good thing. pero solo funciona con cristianos nacidos de nuevo. But it only works with newborn Christians. Sí, porque si usted le da democracia a pecadores, Because if you give the democracy to sinners, es subirlos a un barco que tiene velas, pero no tiene is to ancla. put them in a ship that has a sails and no anchor. That's right. Usted les da autorización de hacer lo que quieran. You give them authorization to do whatever they want to. Ellos pueden hacer lo que quieran. They can do whatever they want to. Oh, y nadie los va a parar. And nobody's going to stop them. Pero un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo But a son of God full of the Holy Ghost, tiene la ley de Dios escrita en su corazón. he has the law of God written in their hearts. Y luego viene And la then educación. it comes education. El hermano Branham dijo, el más grande enemigo de Dios. Brother Ryan said, the greatest enemy of God. Yo no estoy apoyando la ignorancia, dijo el profeta. The prophet said, I'm not supporting ignorance. Yo no estoy condenando las escuelas. I'm not condemning the schools. Oh, es buena la educación Education is good para vivir en esta vida, to live in this life. pero no sirve de nada para vivir en la otra vida. But it doesn't do you any good to live in the other life. Porque, que dijo el hermano Branham, yo creo Because Brother Brown said, I believe que entre más educación tiene un hombre, más lejos está de Dios. that the more education a man has, the farthest away he is from God. El hermano Branham le decía aún a su propio tabernáculo. Brother Brown told their own tabernacle, Dijo, la gente en Estados Unidos, the people in the United States, mira el discernimiento. they see the discernment Y dijo, y salen diciendo que estuvo muy bueno el culto. and they go out from the service saying, oh, the service was really good. Dijo, debería de ver lo que eso hace allá entre los africanos, dijo You él. should see what that does between the Africans over Dijo, there. esa gente entrega su vida, destruye sus ídolos cuando mira eso. That people destroy their idols and give up their life when they see that. Pero es que aquí somos demasiado educados. But here we are too educated. La educación nos entrena a razonar, The education trains us to reasoning, pero no nos entrena a creer. but it doesn't train us to believe. Por eso es que está el axioma. That's why the axioma is Axiom. there. The action is there. Dios en simplicidad. God in simplicity. Yo tengo temor, dijo Pablo, I had fear, said Paul. que como la serpiente engañó a Eva con su inteligencia, Like the serpent deceived Eve with his intelligence, vuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos your senses may be corrupted in any way, right? In a Ajá. way. de la simplicidad que es en Cristo Jesús. From the simplicity that is in Jesus Christ. Si yo creo que la Biblia y el mensaje son algo simple. I believe that the Bible and the message is something simple. Siempre he creído eso. I have always believed that. Yo tengo escrito en mi corazón estas palabras. I had written in my heart these words. Entre más sencillo haga usted el evangelio, más realidad usted tendrá de él. The more simple you do the gospel, the more reality you're going to have in it. Entre más lo complique, más imposible será The para la gente. more you complicate it, the most impossible it's going to be for people. Todo eso vino de la línea de Caín. All that came from the line of Cain. Mira esta escritura.
Look at the scripture. Primera de Corintios 1:19. 1 Corinthians 1:19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. ¿Qué es del sabio? Where is the wise? ¿Qué es del escriba? Where is the scribe? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? Where is the disputer of this world? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Hath not God made the foolish the wisdom of this world? Dios mismo ha hecho eso. God himself has done O que that. Dios nos permite entender. May the Lord allow us to understand it. Ahora hablamos de la ciencia que se aprende en las universidades. Now we speak about the science that you learn in universities. Pero el diablo ha metido su ciencia a la iglesia. But the devil has put his science in church. Y la gente cree que para conocer a Dios hay que conocer mucho. And people believe that to know God, you have to know a lot. O sea, Dios no se recibe por conocimiento. You don't receive God by knowledge. Usted lo recibe por fe. You receive it by faith. El conocimiento es después. Knowledge comes afterwards. Primero fe. Right. First Después faith, virtud. then virtue. Ahora vamos a tener ciencia. Now we're going to have ¿Ve knowledge. usted el crecimiento? Do you see the growing? Pero usted tiene que creer con todo su corazón. First, you have to believe with all your Y heart. eso produce virtud. And that does produce virtue. Pero usted no está bien así. But you are not good like that. Usted tiene que tener conocimiento también You have to have knowledge as well para poder saber dónde está parado. to know where you're standing. Ahora el Señor dijo, Now the Lord said, Lucas 10:21, Luke 10:21. en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, In that hour Jesus rejoiced in spirit and said, hubiera querido, desearía haber visto eso. I wish I could have seen that. A mi Señor con sus ojos santos, My Lord with his holy eyes verlo llenarse de gozo. get full of joy. Hermano, cuando a uno le pagan, Bro, when they pay you, usted se siente muy feliz. you feel really happy. Se ve cuando a los cristianos les han pagado. You can see when the Christians Y get paid también cuando no les han pagado. and when they don't get paid. Pero Jesús no era un hombre que se contentaba por el sueldo. But Jesus was a man that wouldn't get happy for salary. Él tenía razones para estar contento. He had reasons to be happy. ¿Qué fue lo que lo hizo ponerse tan contento? What made him be so happy? En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, In that hour Jesus rejoiced in spirit and said, oh, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. that thou hast hid these things from the wise and prudent and hast revealed them unto babes. Así, Padre, porque así te agradó. Even so, Father, for it is sit good in thy sight. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, And he turned him into his disciples and said privately, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Blessed are the eyes which see the things that ye see. Yo creo que Dios pudiera ver hacia nosotros en esta noche I believe that God can look unto us this night y decirnos a nosotros, and tell us directamente a nosotros en el tiempo del fin, directly to us in the end time, cuando toda la palabra se ha abierto para when nosotros. all the word has been opened to us, Cosas que Pablo no habló, cosas que Ireneo no habló, things that Paul didn't spoke about, things that Irenaeus didn't spoke ningún about. otro profeta conoció estas cosas. No other prophet got to know these Y a things. nosotros se nos da toda la revelación de la palabra. And to us is given the whole revelation of the word. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros estáis viendo. Blessed are the eyes which see the things that ye see. Porque yo os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron.
For I tell you that many prophets and kings had desired to see those things which ye see, and had not seen them, y oír lo que oís, y no lo oyeron. and to hear those things which ye hear, and had not heard them. Es lo que me parece asombroso. That's something amazing to me. Yo he visitado muchas iglesias de este mensaje. I have visited many churches of this message, Y en muchas de ellas he visto un problema. and in many of them I had seen a problem. Hay una plaga de sueño. There's a play of sleepness. Personas dormidas durante el culto. People that is sleeping during the service. Ahora, es verdad que hay predicadores que duermen a la gente, But that's true that there's also preachers that sleep people, porque no logran darle a la gente lo que necesita oír. because they don't give the people what they need to hear. Como aquel pastor que le dijo al diácono, Like that pastor that told the deacon, despiérteme a los hermanos. wake up the brothers. Dijo, no, si usted fue quien los durmió. No, it was you who put them to sleep. Entonces, eso es verdad. That's true. Pero hermanos, nuestros ojos son bienaventurados. But our eyes are blessed. Nuestros oídos son bienaventurados. Our ears are blessed. Yo creo que si Bless. Juan el Bautista estuviera sentado en una iglesia de este mensaje, I believe if John the Baptist will be sitting in a message church, encendería el país con fuego. he will turn on the nation with fire. Oh, que Dios pueda ayudar. May God help us. Mire esto. Look at this. Lo que quiero que usted entienda What I want you to es understand que el conocimiento del hombre es totalmente diferente al conocimiento de la estatura del hombre is perfecto. that the knowledge of man is completely different to the knowledge of the stature of the perfect man. Primera de Corintios 1:18. 1 Corinthians 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. but unto us which are saved it is in the power of God. ¿Por qué Pablo hablaba de esa manera? Why Paul spoke in that Porque manner? él tenía conocimiento de Dios. Because he had knowledge of God. Verso 21. Verse 21. Ujú. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios y a Dios por sabiduría, For after that in the wisdom of God the world did by wisdom knew not God, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. wow, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. El mundo le llama esto locura. The world called this foolishness, Y por medio de esta locura, usted va a ser salvo. and through this foolishness you're going to be saved. Es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Por eso Pablo dijo That's why Paul said que para ganar el conocimiento de Cristo, that to gain or reach, para ganar, to gain the knowledge of Christ, él dejó a un lado todo su conocimiento he put aside all his knowledge y los tenía como estiércol, dijo. and he had it as Dung. dung. Ujú. Porque para él era más valioso la ciencia, el conocimiento de Cristo. Because to him was more valuable the knowledge of Christ. Escuche, Listen, no es el conocimiento acerca de Cristo, it's not the knowledge about Christ, es el conocimiento de Cristo. it's the knowledge of Christ. Así como la fe de Cristo, Like the faith of Christ, la virtud de Cristo, the virtue of ahora el Christ, conocimiento de Cristo. now the knowledge of Christ. ¿Sabe que un día Jesús dijo que él no sabía todas las cosas? Do you know that one day Jesus said that he didn't know all things? Dijo, el día y la hora nadie lo sabe, The day and the hour, nobody knows it. solo mi Padre que está en los cielos. Only my Father that Ni is in siquiera heaven. el Hijo lo sabe. No even the Son knows it. Pero cuando él murió y resucitó But when he died and he resurrected, y vino a la isla de Patmos a hablar con Juan, and he came to the Isles of Patmos to speak le with dijo, John, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. this is the revelation of Christ that God gave him. ¿Para qué?
For what? Para dársela a conocer a sus hijos. To give it to know to his children. Para que ellos sepan lo que Jesucristo sabe. For that way they know what Jesus Christ La knows. revelación que Jesucristo recibió The revelation that Jesus received es la revelación que nosotros también podemos recibir. is the revelation that we can also receive. Último verso. Amen. Primera de Corintios 2:2. 1 Corinthians 2:12. 2:2. 2:2. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. For I determined not to know anything among you, save Jesus Oh, Christ and bendito Him sea. crucified. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name Para of los God. creyentes, To the believers, Jesucristo, Jesus Christ, riqueza de Dios, riches of God, sabiduría de Dios, wisdom of God, poder de Dios. power of God. Yo no sé qué hacen aquellos que dicen ser predicadores del mensaje, I don't know what they do, those who are called preachers of the que message, quitan a Jesucristo de sus sermones that take away Jesus Christ from the sermons y colocan al hermano Branham and they place Brother Branham, o se colocan a sí mismos. or they place themselves. Oh, no tienen nada. They don't have Si nothing. usted quita a Cristo, If you take out Christ, usted no sabe nada. you don't know anything. Por eso Pablo dijo, That's why Paul si said, alguno cree que sabe algo, if one believes that knows something, no sabe nada he doesn't know anything como lo debería de saber. like he should know it. Oh, que Dios pueda ayudar. May God help us. Vamos a el extracto que estamos estudiando. The quote that we are studying, Dice conocimiento. knowledge. Ajá. Dice, ahora esto no significa conocimiento mundano porque es insensatez para Dios. Now, that don't mean worldly knowledge, because that's foolishness to God. Más bien es conocimiento para juzgar. But knowledge to judge. ¿Juzgar qué? Judge what? Lo correcto y lo errado. Right from wrong. Hay otras 2 horas de predicación. Now 2 more hours of preaching. Alguien dice, Somebody may say, los cristianos no debemos juzgar. the Christian people shouldn't judge. Nosotros no debemos juzgar a nadie. We shouldn't judge anybody. Oh, sí, Oh yes, usted debe juzgar, you should judge, pero debe juzgar correctamente. but you should judge right, Primera de Corintios correctly. 2:14. 1 Corinthians 2:14. Acabamos de leer ese verso, We just read that pero verse. tengo que leerlo para que usted entienda el siguiente verso. But I had to read it so you may understand the next Mas verse. el hombre animal, But the natural man, o sea, en inglés dice el hombre natural, in English said the natural man, pero la palabra griega fue animal. but the Greek word was animal. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerning. Está hablando del hombre natural. He's speaking about the natural Ahora mira el man. siguiente verso. Now look at the next verse. Pero el espiritual juzga todas las cosas. But he that is spiritual judgeth all things. El hombre espiritual. The spiritual man. Estaba hablando del hombre natural. He was speaking about the natural Ahora man, está hablando del hombre espiritual. but now he's speaking about the spiritual No man. es el hombre religioso, It's not the religious man, es el hombre espiritual. it's the spiritual man. ¿Cómo puedo yo ser espiritual? How can I be spiritual? Teniendo el Espíritu Santo. Having the Holy Ghost. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, Because if you don't have the Holy Ghost, usted no tiene vida espiritual. you don't have a spiritual life. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no man. Nadie está en un nivel suficientemente alto Nobody is in a high enough as level para as poder him juzgar al hombre espiritual. to be able to judge the spiritual man. Nadie puede. Nobody can. Porque el estándar del hombre espiritual es la palabra de Dios. Because the standard of the spiritual man is the word of God. Wow. Entonces sí tenemos que juzgar. So we have to judge. Mire lo que le dice Pablo a los hebreos.
Look what Paul says to the Hebrews. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tener necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra. For when for the time ye ought to be teachers, ye had need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Esto es una gran preocupación para mí. This is a great worriness to me. Estamos en el tiempo del fin. We are at the end time. Y yo no quiero exigirles a ustedes. And I don't want to ask for you, no, Pedir demasiado. to require a lot from you. Pero de todas maneras, But still, yo necesito que ustedes conozcan toda palabra de Dios. I need you to know all the Word of God. No tengo tiempo de pasar 10 años en leche. I don't have time to spend 10 years in milk. Usted tiene que recibir la palabra como viene. You have to receive the Word as it comes. Yo estoy confiando que Dios nos está guiando a lo que estamos hablando. And trusting that God is guiding us to what we're speaking about. A veces me dicen, Sometimes they tell me, ¿por qué estudia tanto? why do you study so much? Debería de tomar un mensaje viejo. You should take an old message. Ese es maná viejo. That's old manna. ¿Quiere usted comer maná de ayer? Do you want to eat manna from yesterday? Yo tengo que ir a buscar un maná fresco. I have to go and seek for a fresh El hermano manna. Branham dijo que las águilas no comen comida vieja. The Brother Rand said the eagles don't need old food. Tenemos que venir y saber qué quiere Dios decirnos hoy. We have to come and to know what God wants to tell us today. Aquello era la palabra de Dios. That was the Word of God. Pero usted no está hoy igual como estaba antes. But you are not today the same way you were yesterday. Entonces tenemos que crecer. So we have to grow. Porque tenemos que ser maestros Because we have to be teachers para otros. to others. Pero Pablo estaba molesto con los hebreos. But Paul was aggravated with the Hebrews. No tenían un año. They didn't have a year. Tenían 2000 años. They had 2,000 years. Y todavía tenía que enseñarles. And still he had to teach them Como si eran niños de escuela dominical. like they were Sunday school children. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no manjar sólido. And are become such as have need of milk and no of strong meat. Que cualquiera que participa de leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. For everyone that uses milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Ve que tenemos que tener conocimiento. You see that we have to have knowledge. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento. We have to grow in our knowledge. No para pensar que sabemos más que los demás. Not to think that we know more than anybody Es else. conocimiento para juzgar. It's knowledge to judge. Más, verso 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use had their senses exercised to discern both good and evil. Mire la palabra discernir. Look at the word discern. Discernir To discern, significa muchas cosas. it means many things. Primero significa separar. First, it means to separate. Usted no mezcla las cosas. You don't mix up things. Usted puede hacer la separación. You can do the separation. Usted no le va a llamar bien a lo malo. You're not going to call good to the evil. Usted puede hacer la separación. You can make the separation. Eso es juzgar. That's to judge. Usted usted juzga qué es correcto y qué no es correcto. You judge what's right and what's wrong. Discernir también significa usar un colador. To discern, it also means to use a Strainer. strainer. ¿Usted sabe lo que es un colador? Do you know what strainer is? Yo no sé si acá lo ocupan en la construcción. I don't know if they use it in construction here. Pero usted puede hacer que la arena sea cada vez más fina. But you can make the sand to be every single time finer. Entonces depende del tamaño
de los huecos del colador. So it depends on the size of the milch or the grill. Ajá. Entonces si usted quiere arena muy fina, So if you want really fine sand, usted tiene que usar un colador muy fino. you have to use a strainer really with Fine. really fine. Strainer. Strainer. Entonces, pero si su colador es enorme, But if your strainer is big, usted no tiene arena, tiene piedras. you don't have sand, you have stones. Yes. Eso es lo que pasa con la vida cristiana de las personas. That's what happens with the Christian's life of people. Depende del tamaño de su conocimiento. It depends on the amount of your knowledge, The of the size The of your size of knowledge. your knowledge Uh-huh. es el tamaño de las cosas que usted deja pasar en su vida. Correcto, Is correcto. the size of things that you allow in your life. El hermano Branham le llamó el filtro del hombre que piensa. Brother Brian called it the filter of a thinking man. Un filtro es un colador. A filter is a strainer. Detiene algo y deja pasar algo. It holds something and it leads through something else. Y esta palabra es nuestro colador. And this word is our strainer. Aquí hay algo grande. There's something big Espero que here. usted lo vea. I hope you can see it. Cuando usted pasa su vida a través de este colador, When you put your life through this strainer, lo único que pasa al otro lado the only thing that comes up in the other side es el Espíritu Santo. is the Holy Ghost. Por eso necesitamos tener el Espíritu Santo. That's why we need to have the Holy Ghost. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Flesh and blood is not going to inheritance the kingdom of God. Yo no puedo entrar al reino de los cielos. I cannot go into the kingdom of Pero heaven. si el Espíritu Santo está en mí, But if the Holy Ghost is in si el me, Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, if the Spirit of that who will raise Jesus from the dead, Él también levantará nuestro cuerpo He mortal. will also Amen. rise up our bodies. Escuche lo que dijo Jesús. Listen to what Jesus Si said. yo me voy, If I leave, regresaré otra vez I will come back again y os tomaré a mí mismo. and I will take you to myself. O sea, Él, Yeah. no, él no va a tomarlo a usted. He won't take you. Él se va a tomar a sí mismo. He's going to take up to himself. Y si Dios está en usted, And if God is in you, usted se va a ir con Él. you will go with Him. Amen. Entonces, ve usted que necesitamos el conocimiento de la palabra. So do you see that we need the knowledge of the word? Oh, usted dice, es que es bien difícil. You may say it's really hard. No, no lo es. It's not. Yo siempre voy a recordar al hombre que tradujo la Biblia al inglés. I always will remember the man that translate the Bible to the English. ¿Cómo se llamó? John Wycliffe. Tyndale. 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 Yeah, Tyndale. Ah, William Tyndale. William Tyndale. Este hombre estaba hablando con un par de obispos en la mesa. This man was speaking with some bishop in the Ajá. table. Y él estaba mostrándoles lo que dice la Biblia. And he was showing what the Bible said. Y ellos le estaban mostrando lo que decía el Papa. And they were showing what the Pope said. Y Pope. él estaba tan sorprendido And he was so amazed de la ignorancia of the ignorance y de la oscuridad de las mentes de estos hombres. and the darkness of the minds of this man. Él le dijo, mi fe está basada solo en la palabra de Dios. And he said, my faith is only based on the word of God. Y el obispo le dijo estas palabras. And the bishop told him these words. Este mundo estaría mejor This world will be better sin la palabra de Dios que sin la palabra del Papa. without the word of God and not with the word of without the word of the Pope. Tyndale se puso de pie Tyndale stood up y le dijo, si Dios me concede vida, and he said, if God give me life, yo haré que un campesino ignorante I will make an ignorant farmer conozca más la palabra de Dios que usted. know more the word of God than you. Y lo hizo. And he did it. That's right. Tyndale dijo, Tyndale said, esta Biblia es tan sencilla this Bible is so simple que está hecha para que una madre se la diga a su Así niño. es. that is made for a mother to tell her children. Esto no es para científicos. This is not for scientific people. Esta no es para grandes intelectuales. This is not for intellectual men. Esta es para humildes creyentes. This is to humble believers. Oh, bendito es el nombre. Blessed be the name of the Lord. Amen.
Quiero regresar al colador I want to go back to the strainer y terminar aquí. and end up here. Si usted quiere arena fina, If you want fine sand, usted necesita un colador. you need a strainer. Y depende, y el colador es lo que dice el tamaño de la arena. Así es. And the strainer says the size of the sand. Entonces, si nosotros vamos a juzgar, So if we're going to judge, tenemos que tener conocimiento para juzgar, we have to have knowledge to judge. tenemos que tener algo con que juzgar. We have to have something to judge With. with. Hay un juez en el tribunal There's a judge in the courtroom, y él va a juzgar a un criminal, and he's going to judge a criminal, pero él no puede pararse a decir lo que él piensa. but he can stand and say whatever he thinks. No importa si él es muy sabio o muy inteligente. It doesn't matter if he's really wise and really intelligent. Sus opiniones no importan en la corte. His opinion doesn't matter in the court. Él tiene que juzgar de acuerdo a la ley. He has to judge according to the law. Entonces, si nosotros vamos a juzgar So if we're going to judge lo correcto y lo incorrecto, the right and the wrong, tiene que haber una sola ley there has to be one law only que dice que es correcto y que es incorrecto. that says what's right and what's wrong. Porque si yo le pregunto a un hombre qué es correcto y qué es incorrecto, Because if I ask a man what's good and what's wrong, cada hombre me va a dar su propia opinión. every man is going to give me their own opinion. En nuestra propia familia Even in our family, tenemos propias opiniones. we have our own opinion. Eso es normal. That's normal. Pero hablando del evangelio, But speaking about the gospel, hablando de vida eterna, speaking about eternal life, solo podemos juzgar por la palabra de Dios. we can only judge through the word of God. Porque si un juez juzga por sus opiniones, Because if a judge judges by his él, opinion, él es un tirano. he's a tyrant. Él es un hombre malo. He's a bad man. Él no es la ley. He's not the law. Él es sujeto a la ley. He's subject to the law. Oh, bendito es el nombre. Amen. Ojalá que podamos entender esto. I hope we can Vamos understand a these things. terminar aquí. We're going to end up here. Por eso el hermano Branham dijo. That's what Solo leo Brother este said. último párrafo. Let me Dice, read this last ¿dónde está? paragraph. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la unidad de Dios en una iglesia. The unity of God in the one church. El espíritu del Dios vivo está luchando con la carne, The Spirit of the living God is striving with flesh, tratando de apartar al hombre de sus propios logros, trying to get men away from his own achievements, tratando de apartar al hombre de sus propios motivos y objetivos egoístas, trying to get men away from his own selfish motives and objectives, hacia un plan el cual Dios ha puesto. to a plan which God has laid down. Y siempre que el hombre obre en su propio plan, él será un fracaso. And as long as man works in his own plan, he will be a failure. Y un hombre solamente puede lograr correctamente cuando él regresa con el objetivo correcto y el motivo correcto. And a man can only achieve right when he comes back with the right objective and the right motive. Y que es de acuerdo al plan de Dios para él. And that is according to God's plan for him. Cualquier otro fundamento es arenas movedizas. Any other foundation is on sinking sands. Oh, bendito es el Señor. Blessed be the Lord. Hay un solo fundamento correcto. There's only one right foundation. Un solo fundamento firme. There's only one strong foundation. Firm. Firm foundation. Todo lo demás es arena movediza. Everything else is sinking sands. ¿Sabe qué es la arena movediza? Do you know what sinking sand is? No es sólido, It's not solid. es líquido. It's liquid. Cambia, It changes. se mueve, It moves. no es igual. It's not the same. Puede cambiar al siguiente día It can change the next o de day. un momento a otro. Or from one moment to another. Se mueve. It moves. Puede una piedra caer allí A stone can fall there y cambia. and it changes. Todo lo que la toca lo cambia. Everything that it Usted touches pone su pie changes. en ella y la cambia. You can put your feet in there and it Eso es lo que changes. pasa con la mente humana, That's what happens with the human mind. con el conocimiento humano. With the human knowledge, Él cambia.
it changes. Ya el hombre no piensa como pensaba hace 100 años. The man doesn't think like he used to think 100 years Ni ago. siquiera hace 20 años. Not even 20 years ago. Dios no puede descansar la salvación en el conocimiento humano. God cannot rest salvation upon the human knowledge. Nosotros tenemos que estar basados en el conocimiento de Cristo. We have to be based on the foundation of Christ, on the knowledge of Christ. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias en esta noche we give you thanks in this por evening permitirnos tomar esta palabra. for allowing us to take this word. Padre, danos revelación, Father, give us revelation que podamos entender, that we may understand, para que podamos crecer. that we may grow. Deja que cada palabra tuya vaya siendo guardada en nuestro corazón. Let every word of yours be kept on our hearts. Un ladrillo sobre otro ladrillo. A stone over another stone, a brick over a brick. Y que pueda formarse un templo de la presencia del Espíritu Santo. And that a temple may be formed for the presence of the Holy Ghost. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my brothers. Mira las peticiones que hay en cada corazón, Look at the petitions that is in every single heart. las necesidades que hay en cada uno de nosotros. The needs that is in every single one of us. Dale, Señor, la bendición a cada uno. Give them the blessing to each one Y of déjanos them. regresar a casa en paz. And let us go back to our house in Protégenos, peace. ayúdanos. Take care of us and protect us. Bendiga a todo su pueblo en esta noche. Bless all your people this En evening. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga a cada May uno. the Lord bless you all. Amen.